Rezamos una Ave María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sed de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Espíritu Santo. Muy bien. Pero alguna pregunta, duda, inquietud de la clase anterior cuando hablamos de la Virgen. Ay, sí. Cuéntame. La Virgen que se apareció en España, ¿también o no? Esa, de hecho, yo escuché decir que es buena, pero no puedo decir por mí mismo porque yo no estudié. Entonces, le voy a dejar en la duda ahora porque parece que sí es buena, pero no mandar sí. O volver a mandar mal. No, mejor tome como no contestando, porque yo no sé decir, no estudié el tema, la verdad. Dos, a ver. Padre, si decimos que la Asunción es un dogma, Ajá. porque a veces se habla de la muerte de la Virgen. Claro, porque el dogma es la asunción, no la muerte. De hecho, en el decreto de Pío XII, cuando define el dogma de la asunción, dice, la Virgen cuando terminó el curso de su vida terrestre, subió a los cielos de cuerpo y alma. Entonces, se discute si murió o no se murió, porque Pío XII no quiso definir, no quiso dejar definir. De hecho, hay argumentos tanto para uno como para el otro lado. Uno dice, pero la Virgen Inmaculada, si la muerte es precio del pecado original, entonces la Virgen no murió. Bien, pero la Asunción murió y no tenía tampoco pecado original. Entonces, si buscamos la Virgen semejante a Nuestra Señora en todo, buscamos que se murió también. Pero mismo la muerte de la Virgen sí ocurrió, no fue una muerte sangrienta, no fue martirio, fue un descanso, digamos. Lo definido por el dogma es que la Virgen subió de cuerpo y alma al cielo. Si fue después de su muerte o si simplemente se fue al cielo directamente, eso no está definido. Padre, Perdón. no sé si entendí mal, pero tener las imágenes es... No, es buenísima cosa, sí, es buena cosa. Sí, Sí, por supuesto. listo. Sí. Los protestantes nos acusan, adoran imágenes, pero nosotros no adoramos la imagen. Nosotros usamos la imagen como si fuera una foto, digamos. Qué sé yo, no se me da ese ejemplo, ¿no? El novio que tiene la foto de su novia, la besa y la acaricia, ¿no? No es que adora la foto y está queriendo casarse con la foto, no, está queriendo casarse con la muchacha. Así también las imágenes, digamos. Nosotros no adoramos la imagen en sí mismo, sino porque la imagen me lleva a algo más grande. Entonces la imagen es el modo, porque hay que entender eso también, somos cuerpo y alma. Entonces, yo no voy a tener imágenes porque quitan la devoción, entonces yo voy a rezar solo a nuestro Señor. Pero yo soy cuerpo y alma, y sin imágenes mi devoción pierde. Pierde porque yo soy frágil, soy débil, y la imagen me ayuda a referirme a nuestro Señor, a Nuestra Señora. Entonces tener un oratorio en casa, por ejemplo, es una cosa muy buena. ¿Por qué? Porque la imagen me ayuda a honrar a esa persona la cual está representando la imagen. Otra preguntita, Padre. Cuéntame. Tenemos una devoción muy antigua que es el Día de la Santa Cruz, pero ni Jesús. Claro. Entonces eso me hablaron, pero yo tampoco pude estudiar mucho el tema. Seguramente que no es una devoción oficial y universal de la Iglesia, seguro. Que está mal o está bien, no puedo decir, porque es una devoción que particular tendría yo que estudiar el tema, ¿sí? La fiesta oficial de la Iglesia de la exaltación de la Santa Cruz es el 14 de septiembre, víspera de los Dolores de la Virgen, que es el 15 de septiembre. Pero no digo que está mal la devoción esa, solo que no conozco, no es universal, digamos, no fue impuesta a la Iglesia universal. Puede ser que sea de alguna diócesis, algún obispo bueno que lo hizo, no digo ni sí ni no, porque la devoción en sí misma no conozco. Padre, o sea, todo lo de Fátima todavía no está dicho a totalidad, ¿no? No. Todavía existe parte. Sí, parece que falta una parte del secreto. Parece que está porque los 3 secretos de Fátima siempre guardan el mismo orden, que hay una revelación y la explicación de la Virgen. Una imagen y la explicación de la Virgen, ¿sí? Qué sé yo, el infierno.
vieron el infierno, y de hecho los niños quedaron todos aterrados. Después la Virgen dice, viste el infierno para donde van las almas de todos los pecadores. Entonces las visiones son así. Entonces hay una visión, parece que es la verdadera, que es el Papa caminando en medio de la iglesia, de muchos muertos, y después el Papa mismo es martirizado. Pero la explicación no está. Parece que ahí falta una cosita, falta algo todavía del siglo XVIII. De hecho, como argumento así, los cardenales, probablemente yo no saber decir las fechas, pero después que supuestamente se reveló el tercer secreto de Fátima, los cardenales se reunieron con el Papa para decidir si iban a revelar el secreto. Pero el secreto no fue revelado. Sí, es que falta la explicación. Y parece, imagínome, eso digo por yo, que debe ser una cosa así muy clara referente a la crisis de la iglesia, para que no quieran revelar. Porque si fuera una cosa así muy surreal, así, una cosa o una cosa que ya pasó, o una cosa así, no iban a tener ningún problema. Pero se ponen tanto problema para revelar que debe decir una cosa muy clara de la crisis de la iglesia. De pronto lo de las imágenes, que yo también entendí, porque de pronto lo de la vocación de New York, de María Reina de la Paz, que de pronto era como... Sí, no está bien, sí. La de Medjugorje ya es, incluso el Papa Francisco mismo ya habló en contra de Medjugorje. Incluso el Papa Francisco. No, porque hay muchos problemas por ahí. La Virgen se aparece todos los días, dice tonteras, dice... No es así que nuestro Señor hace las cosas, digamos. Es una imagen, una revelación casi seguramente falsa. O sea, tener esa imagen no es como muy... No es bueno porque es una revelación falsa. Sí, mejor no buscar esa revelación. Bien. Me acuerdo, hacer un pequeño paréntesis que estaba pensando esta semana. Otra vez me preguntaron de la traducción de la Virgen María llena de gracia, y otros dicen, ¿cómo dicen los protestantes? Favorecido, sí. Hago un paréntesis, un super paréntesis bien grande, sí. Pero interesante pensar que los protestantes dicen que es solo la escritura, ¿sí? La regla de la fe. Entonces uno diría, si es solo la escritura, que es la regla de la fe y revelada por Dios y infalible, entonces uno diría, los protestantes se arrodillan delante de las escrituras y dicen, dígame lo que yo quiera y yo acepto, ¿no? Porque si así fuera, ¿no? Pero no, ellos, la verdad, la regla de la fe del protestante así, estilo Lutero, es el mismo, no es la escritura. Si fuera la escritura, Lutero, por ejemplo, iba a llegar delante de la epístola de Santiago, que hoy conmemoramos la fiesta, iba a decir, la fe sin obras es muerta. Y Lutero iba a decir, bueno, solo la escritura. Bueno, la fe sin obras es muerta. Y no, él tiró esa epístola afuera de su Biblia protestante, diciendo que esa epístola es una epístola de paja. ¿Sí? Entonces, cuando el protestante dice, no, solo la escritura es la regla de la fe. Muy bien. ¿Y usted respeta la Sagrada Escritura? ¿Qué Sagrada Escritura? La que yo quiero. La que yo corté, la que yo edité, De hecho, los libros canónicos que introdujo fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué usted no acepta los libros, que hay unos libros, los llamados evangelios apócrifos? ¿Por qué usted no acepta? No. ¿Por qué? Porque la regla de fe soy yo. Nosotros decimos, esos libros son apócrifos porque tenemos el magisterio de la Iglesia. Porque la Escritura no es la única regla de la fe. Es la tradición de la Iglesia regida por el magisterio de la Iglesia que nuestro Señor instituyó bajo el pontificado de Pedro. Pero ellos que dicen solo la Escritura, ellos deberían tomar eso como el libro para adorarlo y seguirlo en todo. Y no. La verdad, la regla de la fe del protestante es el mismo. Yo corto la Escritura como me conviene. Solo cerrando un super paréntesis, la verdad. Bien. Entonces, yo hasta acá venía diciendo siempre, estamos tratando el credo, las partes del credo y todo más, pero faltan pocas charlas para terminar ese curso y ya no estamos siguiendo ahora directamente el credo así tan seguidito como debería ser. Terminamos con la Virgen María, pero ahora vamos a intentar empezar a tratar algunos temas así más particulares, hoy especialmente de la Santa Iglesia. Al final les voy a dar también el folleto que habla del cuarto artículo del credo, que es que nuestro Señor padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Que eso está incluso en el tema que vimos el video ese de la Santa Sábado, ¿sí? No vamos a tratar de él específicamente, podría ser hablar mucho, pero ahora vamos a tratar algunos temas así bien particulares. Ya no vamos a tomar más el credo así directamente como de referencia para la secuencia de las conferencias. Y hoy vamos a hablar de un tema
se podría hablar de 50 cursos de doctrina cristiana, se podría hablar del tema la Santa Misa, corazón de la Iglesia Católica. El padre trae un sermón acá del padre de Monsieur Lefebvre, nuestro fundador, hablando de los beneficios de la misa y que está muy lindo, pero más que leerlo, yo voy a dejar que ustedes lo lean, que es un sermón de Monsieur Lefebvre, es el otro folleto, y voy a tomar una cuestión de la suma teológica, que Santo Tomás habla del plan de la misa. Hoy vamos a hablar de la misa tradicional. Por ahí al final, si me da el tiempo, toco un poquito el tema de la misa nueva, pero especialmente vamos a hablar de la misa. Y así, a super vuelo de pájaro. Porque no podría, en la primera parte de la misa podría dar 10 conferencias, en la segunda parte más 80, pero vamos a hablar, vamos a ver un plan general de la misa, por eso le pasé este dibujo para ustedes, un plan general de la misa tradicional. ¿Cómo es? ¿Cómo es la misa de siempre? Y si les inquieta y quieren leer esta cuestión de Santo Tomás, les dejo la referencia, Suma Teológica. La Suma Teológica consta de 4 partes. De la primera parte, de la segunda parte, de la segunda parte, de la segunda parte, de la tercera parte. Esa está en la tercera parte. Tercera parte, cuestión 83. Cuestión 83, artículo 4. Y Santo Tomás habla del plan de la misa. Muy linda esa cuestión. Y es lo que voy a intentar hablar hoy. Muy por arriba, así muy... tratando de dar algunas cosas así prácticas, pero... La pregunta que le hace en ese artículo Santo Tomás es: ¿están debidamente establecidas las palabras que acompañan a este sacramento? El sacramento está hablando de la Eucaristía, ¿sí? Y ese sacramento tiene una parte que es sacrificio y otra parte que es manducación, ¿no? El sacrificio de la misa y la comunión, ¿sí? Dice Santo Tomás en la respuesta, y después va a hablar todas las partes de la misa: puesto que en este sacramento se compendia todo el misterio de la salvación, por eso se celebra con mayor solemnidad que ninguno. De hecho, si uno va a dirigir de los 7 sacramentos, el sacramento que se realiza con más solemnidad, seguramente es la Santa Misa, la Eucaristía, porque es el centro. El bautismo apunta a la Santa Misa, la confesión apunta a comulgar, la confirmación apunta a ser fuerte para poder comulgar, y así uno puede agarrar los 7 sacramentos, todos apuntan a la Santa Misa, a la Santísima Eucaristía. Entonces, Santo Tomás va hablando de las partes de la misa, que ahí tenéis usted en el dibujo. En este dibujo, el mío está chiquitito, pero ustedes van mirando de abajo arriba, ¿sí? Es como una iglesia. Él describe la Santa Misa como una iglesia, que uno va entrando por el atrio y llega al corazón de la iglesia, a donde está el sagrario, y atrás hay lo que se llama el ábside de la iglesia, que para nosotros, si fuera un lugar que hiciera parte de la iglesia, sería ese salón, digamos. Acá no es el ábside, ¿no? Acá es un salón, pero hay iglesias que tienen esa parte de atrás, un ábside, ¿no? Entonces, la Santa Misa, así la pone como una iglesia que uno va entrando, llega a la parte central, el corazón, que es la consagración, y termina con los ritos de acción de gracias, la comunión y el rito de acción de gracias. Entonces va Santo Tomás diciendo las partes de la misa. ¿Por qué cada parte en ese momento? Y las perges, por ahí se saltea porque las perges no hace parte de esa división de la Santa Misa. Las perges es un rito que se usa en el domingo, que antiguamente se esperaba incluso las casas también de los fieles, muy antiguamente, de las perges. Es una preparación, ¿no?, para la Santa Misa. Entonces dice Santo Tomás: en primer lugar, antes de celebrar ese misterio, se antepone una preparación para que disponga a hacer dignamente lo que sigue. Entonces vamos por partes de la misa. Primero, una preparación. Piensen que, apunten siempre que el corazón de la Santa Misa, el corazón de ese sacramento es la consagración, es el centro, ¿sí?
Entonces, todo apunta a eso. Entonces, preparación. Primero, por una alabanza divina, que es el introito. Me van a decir, pero las oraciones a pie del altar. Si no me equivoco, en tiempos de San Tomás todavía las oraciones a pie del altar no se hacían públicamente, se hacía, era una preparación personal del sacerdote, ¿sí? Pero que están muy bien puestas. De hecho, el sacerdote cuando entra en sacristía, cuando toca la campana, está significando la encarnación de nuestro Señor. Por eso todos se ponen en pie. Es como contemplar el misterio de la encarnación. La Santa Misa es la repetición de todos los misterios de la vida de nuestro Señor. Claro, lo principal es el sacrificio, pero que repite de cierta forma todos ellos. Entonces, el sacerdote con la campana entra en la encarnación del Verbo Divino. Las oraciones al pie del altar son una preparación para ese santo sacrificio. Tiene el Salmo 42, introiva al altar de ella, de Deum collectificat juventud mea. Entraré al altar del Señor, a Dios, que alegría de mi juventud. Después el sacerdote empieza el Salmo 42, Iudicame Deus. No le voy a leer todo, que hace el diálogo con el acólito. Después el confiteor del sacerdote, que él confiesa sus pecados. Es muy bonito eso, y no voy a tocar mi salmo, porque el sacerdote se diferencia de los fieles. Él hace su confiteor en persona a Cristo, y después los fieles hacen su confiteor. No son los dos juntos, digamos. El sacerdote reza su confiteor como no presidente de la celebración, como celebrante. Eso es un error también de la misa. Es el celebrante, es el que celebra. Los fieles están todos apuntando como un ejército, que el capitán va adelante y los fieles como vamos junto con usted, nosotros le seguimos. El sacerdote está ahí como celebrante, está como mediador entre Dios y los hombres, para elevar a Dios nuestras preces y para traer al pueblo, a los fieles, lo sagrado. Entonces, el sacerdote reza su confiteor, los asistentes desean que el sacerdote reciba el perdón de Dios, no es que absuelven el sacerdote. Después los fieles rezan su confiteor también, el sacerdote le da la absolución de los pecados veniales, si son graves necesita la confesión. Después sigue versículos del Salmo, toda una traducción acá del ordinario. Oh Dios, vuelve a nosotros y nos dará la vida, y tu pueblo se alegrará en ti. Ostende nobis Domini misericordia tua, et salutare tonda nobis. Después, terminar las oraciones del pie del altar, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, oremos. Y ahí, esa parte es la preparación para ese principio de la misa. Santo Tomás solo toma de acá porque esa parte antes era en privado. Por eso que el introito, cuando empieza el introito, el sacerdote hace la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque antes en la misa era así. El sacerdote entraba y empezaba ya directamente con el introito. No tenía esas oraciones del pie del altar como hay hoy. Entonces, entra el sacerdote, sube el sacerdote al altar. Siempre, casi siempre, el sacerdote, mientras está en silencio o está haciendo algo, él está rezando una oración secreta también. Y es entre él y Dios nuestro Señor. Por ejemplo, cuando sube al altar, está rezando el sacerdote, hago la traducción: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con pureza de alma en el santuario, por Jesucristo nuestro Señor. El sacerdote, mientras va a besar el altar, rogamoste, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias yacen aquí. De hecho, el altar católico tiene siempre una reliquia, o puesta en el mismo altar, una piedra incrustada en el altar, como el altar de acá que está consagrado, o un lienzo que se llama corporal griego, que es un corporal, un pedazo de tela de lino que tiene reliquias de un santo puestas, cosidas. Entonces el sacerdote, cuando besa el altar, en esa oración hace referencia a reliquias de los santos que están acá. Acá, si no me equivoco, uno de los santos es San Hermenegildo, que está en el altar. Rogamoste, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias yacen aquí, y de todos los santos, te dignes perdonar todos mis pecados. Eso tenga muy en cuenta. La Santa Misa de siempre deja muy claro eso. El pecado ofende a nuestro Señor y hay que repararlo. El pecado no es una cosa facultativa como
Dios me perdonó, ya está, como los luteranos, que Dios me cubre con un velo. No, el pecado merece satisfacción, merece castigo. De hecho, la prueba más grande que el pecado merece castigo es nuestro Señor. Vino, se encarnó, ¿por qué? Por el precio del pecado, para pagar el precio del pecado. Bueno, ahí viene Santo Tomás, el introito. El introito varía a cada misa, salvo en las misas de Requiem, que el sacerdote hace la señal de la cruz sobremisal. Todas las demás empieza con la señal de la cruz. Entonces, esa preparación de la Santa Misa empieza con la alabanza, el introito. Cogitaciones, cordis tui, por ejemplo, de la Misa Sagrada del Corazón. Después, la segunda parte de la preparación todavía, recuerda la miseria al pedir misericordia. ¿Qué parte es esa? Kyrie. El Kyrie. Entonces, alabamos a nuestro Señor por ese gran evento que va a ocurrir, que es la Santa Misa, pero también recordamos que nosotros somos pecadores. Entonces invocamos a nuestro Señor Kyrie, 3 veces Kyrie, 3 veces Christi, 3 veces Kyrie. Siempre recordando la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Kyrie, Christe, Kyrie. Recuerdo un chiste que decía un padre, no sé si es verdadero la historia de él, pero en el seminario que decía que una persona se le acercó y dijo: a mí me encanta la misa tradicional, me encanta el latín, el Kyrie, el Aleluya. Bueno, el Kyrie griego y el Aleluya aramaico. No sé si era verdad la historia, pero me encanta el latín, pero el Kyrie no es latín, el griego. Después, tercera parte de esa preparación. Primero, alabar a nuestro Señor, alabar a Dios por los beneficios que nos va a otorgar. Pedir perdón, que eso es lo más importante. Y después, hacer lo que debemos hacer en ese mundo también, mirar hacia el cielo, recordar la gloria celestial. Y eso es gloria. De hecho, se podría hacer muchas conferencias solo hablando del himno de gloria, que es lindísimo, que es facultativo. Hay misas que no hay gloria, misas penitenciales o la misa de un santo que no se está celebrando la memoria de un santo, pero no es el santo que se celebra hoy. Por ejemplo, un día de la feria que yo hiciera misa de la Inmaculada, de Inmaculado Corazón, pero no fuera el día del Inmaculado Corazón, no se reza gloria, solo para la fiesta del santo del día. Entonces, primero, preparación, alabanza, Kyrie, pedir perdón y recordar la gloria del cielo. Y por último, de esa parte de la preparación, la oración. No sé si voy a lograr dejar eso bien puesto, pero es muy bonito mirar en la Santa Misa el orden de las cosas, ¿no? Empezamos alabando a nuestro Señor, pedimos perdón porque somos pecadores, no es que estamos alabando, guitarra y vamos felices, ¿no? No voy a la misa, ¿no? Pero hay que pedir perdón, después recordar el cielo, apuntar a nuestro Señor, dar gloria a Dios por eso. Y ahí sí, después de bien preparado, ya alabando a nuestro Señor, pedir perdón, mirando hacia el cielo, ahí sí pedir la gracia particular de esa misa de hoy. Esa oración se llama colecta, no porque se haga la colecta aquí, sino porque es la oración en que el sacerdote, digamos así, colecta las intenciones de todos los fieles para elevar a nuestro Señor ese pedido, esa oración. Ahí varía mucho esa oración. Por ahí el padre tenía una estructura, yo no voy a detener en eso, no me da tiempo. Pero normalmente empieza Deus qui, alabando a nuestro Señor, Dios que es alguna cosa, es grande, es omnipotente. Ahí pide por la intercesión, por ejemplo, del santo del día o por el misterio que se celebra, alguna gracia particular. Háganos que seamos imitadores de Santo Tomás. Colecta. Que puede haber memorias, puede haber más de una oración colecta, como hoy, por ejemplo. Hoy es día de San Antonino, pero también se conmemora la memoria de San Gordiano y Epímaco, mártires. Entonces se hace de vez en cuando memorias. Algunas memorias particulares del día del sacerdote, el día de la ordenación, por ejemplo, hace una oración particular de memoria también, por agradecer por su sacerdocio también.
hay varias oraciones particulares. En el Cuaresma hay oraciones obligatorias de penitencia, por más que se celebre un santo, qué sé yo, el 25 de marzo, Día de la Anunciación, es una fiesta muy grande. Pero mismo así la Iglesia no quiere olvidar que es Cuaresma, entonces hace memoria de la feria de Cuaresma también. Entonces esa primera parte de preparación. Dice San Tomás, hablando de la oración, para que es lo que más, digamos, a todo lo que apunta a esa oración, para que todos sean dignos de tan grandes misterios. De hecho es con eso que queremos toda esa preparación, para que nunca uno va a estar así perfectamente preparado, pero que estemos lo mejor preparado posible para lo que vamos a contemplar y a recibir también si vamos a comulgar. Bien, segunda parte, la instrucción del pueblo. Aquí le hago una pregunta y si me da tiempo al final la respondo. ¿Les parece que la instrucción, que es una parte importante de la misa? Sí, claro. ¿Vale lo mismo que la consagración en la misa? No. ¿Sí? Si el sacerdote termina, se muere en la misa hasta el credo, por ejemplo. Se murió el sacerdote, listo. Cierra, cubre el altar, listo, no pasa nada. Si el sacerdote se muere después de consagrar el cuerpo, hay que venir otro sacerdote para terminar la misa, porque es la parte esencial, muy importante. La instrucción no. Y hablo eso, después al final les digo por qué. ¿Se acuerdan? Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. En segundo lugar, instrucción del pueblo fiel. Porque este sacramento de San Tomás es misterio de fe. Entonces, hay que creerlo, hay que estar bien dispuesto para recibirlo. Entonces, las partes de esa instrucción. Primero, San Tomás acá. Esta enseñanza tiene lugar, primero, dispositivamente. Para disponer a recibirlo y a contemplarlo, con la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Es la epístola. De hecho, en el altar normalmente se designa dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, pero tiene nombres particulares. El lado derecho se llama lado epístola, porque es de acá que se hace la epístola, y el lado evangelio. ¿Sí? Vamos a llegar al evangelio. Epístola normalmente es un recordatorio, no siempre es del Antiguo Testamento, pero la función, por ejemplo, del que proclama la epístola, que sería el subdiácono, recuerda el Antiguo Testamento. Es, digamos, la preparación para nuestro Señor, la preparación para la llegada del Mesías, o que hable algo del Mesías como las epístolas de San Pablo. Dispositivamente, después de esta lectura, el coro canta. Eso para las misas cantadas, pero también se reza. El gradual, que significa el progreso de la vida. Por eso, gradual de grados. El aleluya, que significa la alegría espiritual. O, y eso es uno u otro, o el tracto, eso en tiempos penitenciarios. Los oficios luctuosos, que significa el llanto espiritual. Entonces, terminada la epístola, viene esa parte que el sacerdote normalmente reza en las misas rezadas. Reza un gradual, que significa justamente el progreso de esta vida. Me estoy preparando para el cielo que yo contemplé en el Gloria. Me estoy preparando para el cielo, entonces me dispone para la fe, con la epístola. Y ahí viene ese gradual, que significa ese progreso de la vida. Y yo no entiendo tampoco mucho del canto gregoriano, pero los que entienden el canto gregoriano saben distinguir muy bien un gradual de un aleluya, por ejemplo, por el modo de entonar, por la melodía, ¿no? Progreso de esa vida, que puede ser tanto de alegrías, consuelo espiritual, el aleluya, o de llanto, de tristeza, el tracto.
Después, tercera parte de esa instrucción, tercera y última, al pueblo se le instruye de modo perfecto con la doctrina de Cristo. Es el fin de la instrucción. Doctrina de Cristo, ¿qué es? El Evangelio. Sí, una curiosidad, ¿no? ¿Por qué se reza el Evangelio acá? ¿Y por qué, no sé si ustedes se dan cuenta, el misal está inclinado en el Evangelio? Acá está derecho, ¿no? Pero acá está inclinado. Porque normalmente en las iglesias se tenía muy en cuenta el tema de la dirección de los puntos cardenales. Entonces la puerta de la iglesia estaba hacia, espero que no me equivoque, hacia oriente, creo. Entonces, para acá, norte, para acá, sur, para acá, occidente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Evangelio para acá? Porque pensando en la misa solemne, que el diácono canta, no sé si ya vieron la misa solemne ustedes, el diácono canta el Evangelio desde acá, ¿sí? El inclinado es intentando hacer eso, intentando hacer lo más cercano posible lo que el diácono hace en la misa solemne, que es cantar el Evangelio directamente hacia el norte, porque el norte es el lugar del demonio, del frío. Pense Europa, ¿no? Europa, ¿no? Es lugar de frío y significa ahí el demonio. Y el Evangelio es como un reto al demonio. Como yo doy la cara del demonio, que nuestro Señor es más fuerte, ¿no? Por eso el Evangelio se canta hacia el norte, o la misa rezada en lo que se puede hacia inclinado, por lo menos para intentar hacia el norte, ¿no? Bueno, una curiosidad más. Leído por los ministros más importantes, o sea, por los diáconos. Y puesto, dice San Tomás, terminando ese tema de la instrucción, y puesto que creemos a Cristo como la verdad divina, según aquello de Juan, si os digo la verdad, ¿y por qué no me creéis? Una vez leído el Evangelio, se canta a él, creer, el símbolo de la fe. Entonces, esa instrucción, ¿cómo se da? Yo recibo, me dispone, con la epístola, el gradual, yo voy contemplando mi vida, y el Evangelio, después de haber recibido la doctrina perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, yo termino, yo diciendo, creo en todo eso que he recibido, creo. Que no se canta siempre, se canta en fiestas de primera clase, de la Virgen, y a los domingos. De hecho, no me voy a acordar los nombres, pero es histórico verdadero, se tardó mucho en cantarse el credo en Roma. Se cantaba en otras iglesias, pero no en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Roma nunca había tenido una herejía. Bueno, ¿para qué cantar el credo? ¿Para qué profesar la fe si no tuve ningún error, ¿no? Después se empezó, pero en las otras iglesias se empezó más temprano porque como tenía una herejía, era necesario que se testificara la fe que uno cree. Yo creo en esa fe, esa es mi fe. Credo que se fue mejorando o dejando más explícito durante los tiempos. Y el credo que hoy cantamos es el credo resultado de dos concilios, del concilio de Nicea y de Constantinopla. Por eso credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? Credo in unum Deum. Bien, primera parte, preparación, después instrucción, y ahora vamos llegando a lo más importante. Al corazón, a la celebración del misterio. Tercera parte. Acá el corazón del sacramento. Como yo les decía, si el sacerdote se muere hasta llegar acá, no pasa nada. Si él cubre el altar y ya está, no pasa nada. Pero si se muere en el medio acá de la celebración del misterio, hace falta concluir, porque es una acción. Y hace falta que venga otro sacerdote y termine la Santa Misa.
Y una vez que el pueblo ha sido preparado e instruido de esta manera, se pasa a la celebración del misterio. Un misterio que se ofrece como sacrificio y se consagra y se toma como sacramento. Primera parte, el sacrificio, la realización del sacrificio. Y en primera parte, la oblación. Para que quede ahí pendiente, son 3 las principales partes del sacrificio: el ofrecimiento, la realización, decirlo así, y la consumación. El ofrecimiento ofertorio, realización, la consagración, la consumación, la comunión. Essas são as partes essenciais que não podem faltar para que é a Santa Missa. Em terceiro lugar, isso de Santo Massa, sim. Porque primeiro se hace la oblación, en segundo lugar se consagra la materia ofrecida, en tercer lugar se recibe esta ofrenda. En la oblación, vamos a hablar de las 3 partes. En la oblación hay que distinguir 2 cosas: la alabanza del pueblo, se empieza alabando a nuestro Señor, con la antífona del ofertorio. Pascual, por ejemplo, ahora termina con aleluya, que significa la alegría de los oferentes, y ahí sí, la oración del sacerdote. Muy bonito, no voy a pasar todas las oraciones, pero si ustedes por curiosidad tienen un día de mirar las oraciones del ofertorio, son muy bonitas. No siempre fue así, esas oraciones vinieron un poco después. Después yo digo hace 1000 años, ¿no? Pero no es desde el principio. San Tomás no pone como parte esencial, de hecho no es parte esencial de la Santa Misa, pero si ustedes quieren poner ahí entre el Evangelio y el Credo está el sermón, que también hace parte, claro, de la instrucción del pueblo. Nativo del ofertorio, y ahí empieza el sacerdote varias oraciones ofreciendo la Santa Hostia. De hecho, es muy bonito. Voy a la misa nueva. Recibe la primera oración. El sacerdote toma la hostia todavía antes de consagrar, ojo, ¿no? Y dice esa oración: recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta hostia inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, y también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos aproveche para la salvación y vida eterna. Amén. Esa es la primera oración que hace el sacerdote con la hostia. Y es interesante porque él dice: recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta hostia inmaculada. Pero me van a decir, pero no hay consagración todavía hay un pedacito de pan, y es verdad, pero el sacerdote siempre está mirando a lo que va a ser. Yo estoy ofreciendo este pedacito de pan, sí, pero que va a ser la hostia inmaculada, luego después de la consagración. Entonces yo no ofrezco los frutos de la tierra, del trabajo del hombre, no ofrezco qué sé yo, el machete, la cuchara de cocinar, no ofrezco las cosas de la tierra, yo ofrezco la hostia inmaculada. No estoy ofreciendo cosas de la tierra. Eso no era, pero ofrezco la hostia inmaculada. Después toma el sacerdote el cáliz, que tiene que ser de oro, por lo menos dorado, vierte vino, que se va a transformar en sangre de nuestro Señor, y vierte una gotica de agua en el vino, significando, de hecho la oración dice eso muy bien, mejor lo que yo quiero explicar. Oh Dios, cuando el sacerdote bendice esa gotita de agua que va a caer en el cáliz: oh Dios, que maravillosamente creaste en dignidad la naturaleza humana y con mayores maravillas la reformaste, concédenos por el misterio de esta agua y vino que participemos de la divinidad de aquel que sigue digno participar de nuestra humanidad, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Y sigue: el vino es nuestro Señor, y la gotica de agua
es mi deseo y mi intención de que mi pobre humanidad participe de la grandeza de la divinidad de nuestro Señor, que me haga un verdadero hijo adoptivo y unido a nuestro Señor. Esa botica de agua que el sacerdote bendice en todas las misas y pone en el cáliz, somos nosotros. Después el sacerdote toma el cáliz y hace el ofrecimiento del cáliz. Ofrecémoste, Señor, el cáliz de salvación, implorando tu clemencia para que con suave fragancia suba ante el acatamiento de tu divina majestad por nuestra salvación y la de todo el mundo. Amén. Ahí siguen las oraciones. Viene una oración pidiendo que ese sacrificio sea grato a nuestro Señor. Después el lavabo que el sacerdote hace. El lavabo es ritual, el lavabo. Porque hoy en día dice, no hace falta lavabo porque mis manos están limpias. Está bien, las mías también, Dios gracias. Pero es un lavado para pedir que Dios nos lave de nuestras culpas. No es solamente un lavado físico, material. Para que uno tiene que siempre estar con eso, digamos. Estamos celebrando el misterio más importante de nuestra fe. Yo tengo que estar el más limpio posible, incluso de faltas veniales. Después, terminando el ofertorio, el sacerdote besa el altar, da vuelta al pueblo diciendo, orad hermanos, orad fratres. Sigue la oración en secreto y los fieles piden para nuestro Señor, por el sacerdote, reciba el Señor de tus manos este sacrificio, no este banquete, este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre y para provecho nuestro y de toda su santa iglesia. De hecho, si uno quiere decir, ¿cuál es el fin primero de la Santa Misa? La Santa Iglesia. Después, cuando llegue el canon, yo voy diciendo. Pero es bonito que esa vuelta del sacerdote en el Orate Fratres es como la despedida, digamos. Está bien, nos preparamos, rezamos, yo del sermón, epístola, evangelio, credo, muy bien. Pero ahora yo me voy a poner en un lugar sagrado. Es como en el Antiguo Testamento cuando entraba en el Santo de los Santos. Yo ahora me despido de ustedes, Orate Fratres, y ya no me doy vuelta más. El sacerdote no se da vuelta más, porque ahora es lo principal del Santo Sacrificio, es la consagración que está llegando. Entonces, el rezo Orate Fratres, también los fieles, el rezo de una oración que se llama la secreta, que es, depende del día, depende del santo, pidiendo la realización de ese sacrificio y la intercesión de ese santo normalmente. Y empieza el prefacio, que es el último diálogo en voz alta antes de la consagración. Per omnia secula seculorum, con que termina la secreta, y ahí, para que ustedes vean cómo el sacerdote ahora está concentrado en el sacrificio. Él ya no da más vuelta. Siempre, durante la misa, salvo las oraciones per el altar, el sacerdote besa el altar, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ahora ya no. Ahora ya de espalda, ahora estoy concentrado en algo más importante acá. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, corazones al alto. Mejor yo tomar la traducción acá porque si no, digo qué cosa, ¿no? Elevad los corazones, los tenemos en el Señor. Gracias hagamos, Domino Deus nuestro. Demos gracias a nuestro Dios. Digno y justo es. Y ahí viene el prefacio, preparando ese evento tan maravilloso que va a pasar, que es la consagración, prefacio de preparación, que varía, depende. A los domingos normalmente prefacio da Santíssima Trindade, ahora durante o tempo pascual hay prefacio pascual, hay prefacio de defuntos, hay prefacio da Virgen, hay prefacio de Cristo Rey, hay prefacio de Sagrada Corazón, hay varios. Y termina el prefacio con ese canto del Santos. Acá el Santo Tomás pone eso en la consagración, perdón. Me adelanté. Entonces, oblación y la consagración. Claro, el Santo Tomás ya pone el prefacio dentro de la consagración, que de hecho es así, cuando él empieza el canto. Entonces, consagración que se realiza por virtud sobrenatural. Primeramente, se suscita la devoción del pueblo en el prefacio. Para que tomemos cuenta de lo sagrado y de lo importante que vamos a contemplar. Con el que se invita a levantar el corazón al Señor, sursum corda, y por eso, una vez terminado el prefacio, el pueblo alaba, devotamente tanto la divinidad de Cristo, diciendo con los ángeles, Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, como también la humanidad de nuestro Señor,
benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Luego, y ahí ya vienen partes totalmente secretas, si acá el sacerdote ya no levanta la voz, sino después de la consagración. Recuerda el sacerdote. Si ustedes quieren agarrar un día estas oraciones secretas, son muy bonitas. Empieza el sacerdote elevando las manos del prefacio, Te igitur, a ti Dios Padre. De hecho, esa primera oración les voy a leer. Te igitur clementissime Pater. Bonito eso, clementissime, muy clemente Padre. A ti, Padre clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, humildemente rogamos y pedimos que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios. Todavía no hay consagración, ¿no? Los cuales te ofrecemos primeramente. Y eso es importante. ¿Cuál es el primer fin de la Santa Misa? ¿A quién se ofrece primeramente? Primeramente, por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, protegerla y mantenerla unida y gobernada por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo, nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Rubén acá, y todos los que profesan íntegramente la fe católica y apostólica. ¿Sí? Hay los grupos tradicionales, por ahí hay una discusión inmensa porque esa oración en latín se dice unacum, Papa Nuestro Francisco. Dice, usted está unido a Papa Francisco, pero él dice un montón de cosas que está mal, no sé qué. No, yo estoy rezando por la iglesia y primeramente por esa iglesia que tiene como vicario visible en la tierra el Papa Francisco. No es que estoy diciendo que yo estoy unido a él, de cierta forma, no, pero no es que yo hago lo que él dice o yo sigo lo que él dice, sino que yo estoy rezando por la iglesia que tiene como vicario visible al Papa Francisco, al Cardenal Rubén. Entonces yo estoy rezando por ellos, no es que estoy diciendo que estoy con ellos. ¿Sí? Es una discusión muy, muy larga, eso no me voy a meter en eso, pero... Bien, entonces, primeramente, recuerda el sacerdote. Acá vuelvo a seguir a San Tomás. Aquellos por quienes se ofrece el sacrificio, después, recuerda a los santos en la siguiente oración, que son los comunicantes, cuyo patrocinio implora sobre las personas ya recordadas diciendo, y ahí la oración. Y en tercer lugar, concluye la petición con las palabras, acepta pues esta oración, para que esta oración sea salutífera para aquellos por quien se ofrece. Un deseo del fruto de ese sacrificio que se va a realizar. Entonces yo pido por aquellos a quien ofrezco. En esa misma oración hay una oración que se llama el memento, que es de hecho el sacerdote ahí queda un poquito en silencio y recuerda especialmente la intención que fue pedida en la misa, ¿sí? Que es una intención bien particular, pero también puede el sacerdote ofrecer otras intenciones secundarias, ¿sí? Pero recuerda ahí especialmente que la misa gregoriana por el alma de ese difunto o por el cumpleaños de esta persona, no sé. En ese momento recuerda la intención por la cual fue ofrecido el santo sacrificio. Después recuerda los santos comunicantes y por fin una oración con deseo del fruto de la oración. Acá tengo que seguir con la consagración. Luego, seguidamente dice, llega el sacerdote a la consagración misma. Y ahí también divide en partes, en 5 partes. Primero pide que la consagración obtenga su efecto, que es de santificar la iglesia, pacificarla, con todo lo que las intenciones pedidas. Después, realiza la consagración. Y acá es la parte más importante de ese sacrificio. El sacerdote toma en sus manos la hostia y profiere, y eso dice en algunos misales,
a la cabeza de esa parte dice opus. Opus. Es una obra. Ahora va a realizar. No es que yo estoy contando la historia de la institución de la Eucaristía. Yo estoy realizando la consagración. Yo estoy en persona Christi profiriendo las mismas palabras de nuestro Señor y haciendo que esta hostia se transforme en el cuerpo de nuestro Señor y el vino en la sangre. Por eso el sacerdote se inclina, toma la hostia en sus manos y se inclina para proferir las palabras de la consagración, para decir, acá estoy obrando. Cuando yo termine esas palabras, eso ya no es más pan, eso es cuerpo. Cuando termine las palabras de cáliz, ya no es más cáliz, ni más vino, es sangre. Entonces realiza la consagración con las palabras del Salvador diciendo, en el cual, la víspera de su pasión, y es muy bonito eso, todavía en la consagración, los sacramentos son un signo visible de una gracia invisible. El ejemplo más claro es el bautismo, ¿sí? Yo vierto agua en la cabeza del niño, por ejemplo, ¿sí? Es un signo visible, pero ese signo puede significar muchas cosas. Puede significar que le estoy lavando, como es de hecho, o que está caliente y hace calor, entonces le estoy refrescando, o que está sucio, que tengo que lavarlo, no sé. Puede significar muchas cosas el derramar agua. Pero las palabras definen el fin de ese signo. Yo te lavo, eso significa bautismo. Yo te bautizo, ¿sí? Pero un signo visible, que significa una gracia invisible. De hecho, va a lavar esa alma del pecado original, va a infundir la gracia y todos los dones, virtudes del Espíritu Santo. Pero es tan, así quiso Dios que fuera, es tan importante el signo visible, que sin él no hay la gracia invisible. Dios ató por los sacramentos la gracia a un signo visible. Si yo digo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no vierto agua, no hay bautismo. Puedo decir lo más fuerte posible para gritar, no. Y si yo derramo agua y no digo nada, tampoco hay bautismo. Yo derramo agua y hago que esas palabras, que ese gesto, ese signo visible, tenga un significado bien específico. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con ese signo tan simple, tan sencillo, del agua derramada en la cabeza del niño, yo realizo una gracia inmensa, que es hacer ese niño partícipe de la naturaleza divina, lavarle del pecado original, concederle inúmeras gracias, imprimir carácter y todo lo demás. Así es en todos los sacramentos. Yo hablo de bautismo porque es más claro. Pero también en la Santa Misa. En la Santa Misa, yo profiero las palabras que es un signo visible sobre ese pan, ¿sí? Pan de trigo que tiene que ser. Si es pan de maíz o pan de arroz, no vale. Ni vale la misa. Yo profiero las palabras y consagro. Bien, como dijo nuestro Señor, hacer esto en memoria mía. Bien, consagro. Consagro el cuerpo. Después, yo hago lo mismo, palabras, las mismas palabras de nuestro Señor, sobre el vino, ¿sí? Y consagro la sangre, ¿sí? Pero ahí un incauto puede decir, ¿pero para qué? En el cuerpo, es una verdad de fe, está totalmente nuestro Señor, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad, acá ya está. Listo, ¿para qué la consagración del vino? ¿Para qué? Él lo hizo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, claro. ¿Qué significa un cuerpo separado de un alma, de la sangre, perdón? Si yo quito toda mi sangre, ¿qué pasa conmigo? Muerto. Muerto. Sí. Por eso, ese sacramento es ante todo un sacrificio. Y ese signo sensible de una consagración separada del cuerpo, separado de la sangre, no están separados. De hecho es así.
En el cuerpo está cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el vino está, en la sangre está cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero yo consagro separado. Y ese signo sensible hace presente nuevamente el santo sacrificio de nuestro Señor. Por eso es sacrificio. Porque hay ese signo sensible que significa esa gracia invisible. La gracia del santo sacrificio. Si yo consagro solo cuerpo, no hay misa. Hay presencia real, pero no hay misa. Si un sacerdote, porque hoy día hay consagración, ¿no? Hay consagración, ¿no? Si un sacerdote consagra el cuerpo y el otro la sangre, no hay misa. Hay presencia real, pero no hay misa. La misa se da cuando terminar la consagración del cuerpo, yo consagro la sangre. Y cuando yo terminé las palabras de la consagración de la sangre, punto, misa, hubo sacrificio. Todavía no consumado, pero ya hubo sacrificio. Realiza la consagración. En tercer lugar, y en las oraciones que siguen, ¿no? El sacerdote se excusa de su audacia, y así es, en las oraciones que siguen, de su audacia, declarando haber obedecido el mandato de Cristo con las palabras, por lo tanto. La oración que sigue la consagración. Antes de seguir, un paréntesis, la fe en la presencia real, solo un paréntesis, ¿no? Pero la fe en la presencia real queda muy significado, y por eso después diferencié con la misa nueva. Terminó la consagración, el sacerdote se endereza y lo que hace, se arrodilla, ¿sí? Primero se arrodilla, después se eleva, ¿sí? La elevación no fue siempre en la misa, eleva para la adoración de los fieles. ¿Por qué yo hago esa resalva? Porque hay una cosa muy particular en la misa nueva, y ya me meto a hablar. El sacerdote dice las palabras, eleva y se arrodilla. Es una diferencia bien sencilla, pero tiene un cambio muy importante de perspectiva. Son los fieles que dan sentido a la hostia en la misa nueva, ¿sí? No son las palabras de la consagración. Entonces, si yo no elevo, yo no me arrodillo, ¿sí? Es solo un paréntesis, ¿no? La misa de siempre, como es, mismo que no hay ningún fiel, el sacerdote está celebrando solo, hay consagración, la presencia de nuestro Señor. Y esa fe está testificada en esas reflexiones. Termino de consagrar, me arrodillo para adorar a nuestro Señor, después lo elevo para la adoración de los demás. También en la sangre lo mismo. Cierta vez. Terminada la consagración, en esa oración, un det memoris. Por lo tanto, Señor, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, en memoria de la sagrada pasión del mismo Cristo, tu Hijo, el Señor nuestro, a los cielos ofrecemos a tu excelsa majestad de tus propios dones y dádivas la hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, pan santo de vida eterna y cáliz de perpetua salud. Y siguen varias oraciones del sacerdote. Hay una simetría muy bonita en el canon entre las oraciones anteriores y posteriores. Me voy a meter acá. Pues excusa de su audacia de San Tomás. En cuarto lugar, suplica que el sacrificio sea acepto a Dios. Y en quinto lugar, invoca el efecto del sacrificio. Eso, yo hablo acá muy de pasaje, muy de paso, pero si ustedes van leyendo las oraciones del canon, esas oraciones que el sacerdote hace en segredo, secretamente, están todas desglosadas, son los fines de esas oraciones. Pide el efecto, dice San Tomás, por los que lo reciben, por los difuntos, aquí hay un otro memento, recordar, Señor, difuntos, y dice Santo Tomás, para los mismos sacerdotes que lo ofrecen. Cuando el sacerdote vuelve a levantar la voz, no mis copia pecatorios, y a nosotros también los pecadores. Bien, acá termina esa parte esencial del sacrificio, no todas las partes esenciales, porque la consumación también es esencial. Si el sacerdote se muriera en el Padre Nuestro, también tiene que venir otro sacerdote para comulgar, porque no se consumó el sacrificio.
Bueno, que saliendo de acá, todos ustedes van a saber que tienen que hacer si un sacerdote se muere en la misa, ¿no? Y después, ¿Ha ocurrido? ¿cómo? ¿Ha ocurrido que haya fallecido un sacerdote? Ah, sí, ya pasan, sí. En la iglesia ahí está. Hay sacerdotes que fueron asesinados durante la misa de mártires. Sí. Después viene la consumación. Consumación del sacrificio. Primeramente, las partes de la consumación, el pueblo se prepara también para la consumación por el Padre Nuestro, y después una oración que el sacerdote hace en privado, el líbranos, es así en secreto, y pidiendo la paz desde años de Cordero de Dios. Años de que antigamente era 3 veces Miserere Nobis, después entró el Dona Nobis Pacem en tercer lugar. Y en las misas de Requiem se dice Dona Eis Requiem, porque estoy pidiendo por el difunto en particular, Dona Eis Requiem en sempiterno. Primero se prepara para la consumación, para recibir el sacramento, y viene la recepción propiamente dicha, la comunión del sacerdote y de los fieles. Se reza el confítulo otra vez, ¿sí? Para preparar para recibir a nuestro Señor, ¿sí? Ahí sí, la consumación del sacrificio. Solo el sacerdote toma la divina sangre y los demás comulgan bajo una especie del cuerpo normalmente, solamente. Que sé yo, hay casos de fieles nuestros en Argentina, por ejemplo, de un seminario de un sacerdote que ya tiene, ¿cómo se llama esa enfermedad? Alzheimer, Parkinson. ¿Ah? Alzheimer. No, la de que no puede comer. El complaciente de la Celíaco. Ah, Celíaco. Claro, que no puede comer, no puede comer harina, ¿no? Que se pasa mal y todo, no puede comer gluten. Entonces, esa persona en particular, se da la comunión en la sangre para ella. Pero es un caso particular, ¿no? Porque no puede comer. Padre, hablábamos una vez con Brian y eso y con otra persona. Si es el cuerpo de Cristo, ya no es la harina. Sí, es harina. No, es el cuerpo también. Pero el tema Porque es ese. por fe debemos creer que es el cuerpo de Cristo. Y es el cuerpo de Cristo. Yes. La harina ya no le debe hacer daño. Y es realmente. Pero en una cosa hay dos, no voy a decir propiedades, no, pero está la sustancia misma, lo que es la cosa, y está lo que se llama Aristóteles, los accidentes. ¿Sí? ¿Qué es la sustancia? La sustancia es lo que es la cosa, es. ¿Sí? Eso es, ¿cuál es la sustancia de eso? Es un reloj. Es un reloj. Eso es un borrador, eso es un agua. Lo que la cosa es. ¿Sí? ¿Qué son los accidentes? Lo que podríamos decir las características. Que es negro, tiene tal peso, tal dimensión, tiene todo eso, guarda, son los accidentes de esa cosa. Esa hoja es blanca, tiene tal medida, está escrita, todos son accidentes, cualidades, ¿sí? Lo que pasa con la consagración, ya no hay más la sustancia del pan, hay cuerpo. Pero por un milagro de la misericordia de Dios, que de hecho sería muy complicado que las personas quisieran comulgar el cuerpo así vivo, los accidentes son los mismos. Los accidentes son de pan y de vino. Y es, por ejemplo, los accidentes de pan que hace mal al celíaco, ¿sí? El gluten, por ejemplo. Tanto que si un sacerdote consagrara un cálice inmenso y bebiera todo eso, se emborracharía. ¿Por qué? Los accidentes siguen lo mismo. Y esa es nuestra profesión de fe. Nosotros profesamos que, aunque las apariencias, los accidentes sean de pan y de vino, nosotros sabemos por la fe que no es pan y no es vino, es cuerpo y es sangre. Ese es nuestro acto de fe, ¿sí? Que la sustancia ha cambiado.
los accidentes de Padre eran así, de broma, ¿no? Como los accidentes flotando como pegados a una sustancia que no es la que era, digamos. Tenía una sustancia de pan que ya no existe más. Lutero, por ejemplo, decía que había una división, que quedaba pan, pero que entraba Cristo también, como si fueran dos sustancias. Hay una serie de problemas filosóficos con eso. No me voy a meter acá, tampoco me acuerdo bien. Pero no, pan no hay más, no hay más nada de pan. Hay Cristo, hay cuerpo de Cristo. Y no hay más vino, hay sangre de Cristo. Pero los accidentes siguen los mismos. Y los accidentes con sus efectos de accidente de vino, con sus efectos de accidente de pan también. Porque en ese momento queda constituido el cuerpo y la sangre. Exactamente. Después uno solo. Claro, la sustancia es otra, Él es el que queda. pero las apariencias es la misma. Sigue la misma cosa, ¿sí? Es como si por los milagros de la gracia acá entrara, en mi cuerpo entrara otra persona y yo seguiría con la misma apariencia y todo más, con los anteojos y todo más, pero fuera otra persona, ¿sí? Así, acá ya hay apariencia de cuerpo, parece pan, perdón, pero es cuerpo. Parece vino, pero es sangre. Ese es nuestro acto de fe, por eso es un acto de Como el fe. vehículo, lo que está a través de, o sea, no especie. Sí. Sí. Padre, o sea, no entiendo. Primero el pan es sustancia, pero luego el pan es accidente. No, el pan es siempre sustancia, ¿sí? El pan pongámosle, de trigo, de blanco, ácido, en nuestro caso occidente, y todas las otras características que quiera poner usted de pan. El peso, la medida, no sé, circular, ¿bien? Entonces, el pan es pan, pero cuando yo digo la palabra consagración, se acabó el pan, no existe más pan. Y no es que el cuerpo de Cristo es de trigo, el cuerpo de Cristo es blanco, el cuerpo de Cristo es ácido, no, es el cuerpo de Cristo en su totalidad, pero con las apariencias de pan. ¿Sí? Es complicado, no es una cosa tan simple así. Ábrase tranquilo porque ya la iglesia definió, Santo Tomás lo dijo todo ya. Pero no es tan simple de entender. Pero las apariencias, las características siguen las mismas, pero ya no hay más pan, es cuerpo. Pan no existe más. Si yo digo que hay pan en la Santísima Hostia, es una blasfemia y vino tampoco. No hay más vino, hay sangre, se acabó. Era vino de uva, era vino con tal gusto, blanco, tinto, no sé, pero dejó de ser vino. Sigue las mismas características del vino, pero ya no hay más vino, es sangre. Ese es el misterio fidei, el misterio de la fe. El misterio es la misma consagración que el mismo Jesucristo hace. Exactamente. En el momento Sí. del sacrificio. Sí. Padre, ¿y por qué no las dos especies? Porque, digamos, en la iglesia, la misa moderna utilizan muchas veces las dos especies. Claro, la comunión de dos especies. Ahí por ahí al final yo voy a decir algo del tema de la comida, ahí ya le toca acá, ¿sí? Bien, recepción, sacerdote, fieles. La comunión. Y finalmente, acá, terminado eso, terminar acá la comunión del sacerdote. Se murió, listo, solo cubrir el altar y listo, ya se acabó. Lo demás es acción de gracias. La cuarta parte, acción de gracias. Primero, el canto de alegría, que es la oración de la comunión. Después, digamos así, la acción de gracias del sacerdote con la postcomunión, la oración, que varía conforme el santo. Ahí Santo Tomás, acá termina, porque lo que viene después, vino después de Santo Tomás. Tenemos la bendición, y de misa es bendición, final del sacerdote, el último evangelio,
una costumbre que fue a los pocos entrando, porque se reza siempre ese mismo evangelio. Ese evangelio está hablando de la encarnación del verbo, del misterio de Dios que existe en la Trinidad y que se encarnó, que se hizo hombre. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que eso que aparentemente es tan sencillo, que tiene apariencias de pan y apariencias de vino, es Dios hecho hombre. No es una cosa así, no es un banquete para yo tomar y salir tranquilo. Eso que yo acabé de recibir es Dios que se encarnó. Cuerpo, sangre y alma. Y divinidad. Y el último evangelio está queriendo recordar eso. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Están diciendo, miren lo que ustedes recibieron, no es una cosita para hacer así como si fuera nada, ¿no? Ustedes recibieron el verbo de Dios hecho carne. Por eso la iglesia pone el último evangelio ahí. Después las oraciones de León XIII, que fue el Papa León XIII, que oraciones hasta finales. León XIII pidió para rezar por la Santa Iglesia contra el demonio. Después San Pío X y Pío XI agregaron algunas indulgencias y algunas oraciones. Oraciones finales, digamos, pidiendo también por la Santa Iglesia. Y la salida del sacerdote, como la entrada es la encarnación, la salida es la ascensión. Bien. Qué lejos que estamos. Bien, esa es la estructura así, muy general de la Santa Misa, podría llevar mucho más, ¿no? Pero para tener una idea de todo el santo sacrificio. Las oraciones al final pueden ser omitidas en días que hay sermón, por ejemplo. El último evangelio tiene 2 días en el año que se cambia, y la bendición siempre. Y ahora rapidito, toco también la misa nueva, porque se podrá hablar mucho más en otras conferencias, porque yo quería que ustedes se metieran y entendieran y apreciaran el tema de la misa de siempre, ¿sí? No creo que con esa charla ustedes van a ser unos devotos de la misa, pero que les ayude a tener curiosidad de entender, digamos. Con un plan general de la Santa Misa es más fácil leer los libros después. Estoy intentando arreglar un libro que explica las partes de la Santa Misa, así bien parte por parte, que sería muy bonito. Entonces la idea es que con ese plan general ustedes agarren un libro sobre la Santa Misa y vean y entiendan bien el plan, ¿no? Y hablando, esa es la misa de siempre, ¿no? Las partes que venimos. Preparación, instrucción, ¿cómo dice San Tomás? Realización, ¿sí? Celebración. Bien. Celebración de los misterios. Y el último. La consumación está dentro de la celebración. Y finalmente, la acción de gracias. Esa es la misa como fue instituida por la Santa Iglesia, ¿sí? Y dogmatizada por la Santa Iglesia. ¿Qué pasó con la misa nueva? Tampoco creo que ustedes van a entender toda la misa nueva con esas 3 palabras que voy a decir, pero para tener un poco la idea, ¿cuál fue la intención de la misa nueva? Publicada en 1969 por Pablo VI. La idea fue hacer un rito, claro, ellos no dicen tan claramente eso, pero después uno lee los escritos de las personas que estuvieron en la fabricación, de hecho fue así, la fabricación de la misa nueva, y uno ve que la intención fue hacer un rito ambiguo, con fines ecuménicos. Es decir, que yo no fuera tan claro en los temas de la doctrina católica para que los protestantes pudieran celebrar también o que quedaran amiguitos nuestros. Esa intención que uno puede decir así por detrás, que se concretizó en quitar de la misa la idea de sacrificio. Sí. ¿Por qué? Porque es la doctrina, es el escándalo, la piedra de tropiezo de las otras falsas religiones, es ese tema del sacrificio, ¿sí? De hecho, para Lutero la misa que no es más misa, es un banquete. Ahí, esa es una cosa que a mí me molesta mucho y que deja muy claro lo que pasó con la Santa Misa. Primero, varias anécdotas, por ejemplo,
en la elaboración de la Santa Misa estuvo presentes 6 pastores protestantes, ¿sí? Para que la cosa no quedara, no les desagradara. De hecho, uno de ellos salió y dijo, ahora ya nosotros podemos celebrar la misa católica también. ¿Sí? Es gravísimo eso. Pero la definición de la Santa Misa es un tema bastante capital. Cuando yo defino algo, yo digo, ¿qué hace y para qué sirve? Normalmente, ¿sí? ¿Qué sé yo? Eso es un aparato electrónico, si no quisiera hacer una definición, ¿no? Un aparato electrónico que sirve para dividir el día en 24 horas y marcar ese número de esa división, haciendo una definición de todo, ¿no? La definición más perfecta que conocemos es del hombre, ¿no? Animal, racional. En 2 palabras define el hombre, animal, racional. Entonces, una definición de alguna cosa es aquello para lo cual yo voy a apuntar. Yo digo lo que es la cosa y a qué fin apunta esa cosa, ¿sí? Entonces, si yo doy una definición de la Santa Misa, yo estoy queriendo decir qué es la misa y para qué apunta, ¿sí? Definición de misa nueva. Pero después quitaron esa definición, y es verdad. Es tan herética esa definición que después quitaron, pero no cambiaron nada de lo que hicieron, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque la definición que ellos hicieron fue para apuntar diciendo lo que es eso que nosotros hicimos, ¿sí? Después quitaron simplemente las palabras de la definición, pero lo que hicieron no cambiaron. Entonces esa definición dice a qué apuntaron cuando hicieron. ¿Me entienden? Definición es cortita, de la misa nueva. Sagrada sinaxis o asamblea del pueblo de Dios reunido en común bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Ustedes no escucharon nada de sacrificio, de consagración, de nada, ¿no? Sagrada sinaxis o asamblea del pueblo de Dios. ¿Qué es la Santa Misa? Asamblea. ¿Por qué hoy los sacerdotes no celebran más la misa si no hay fieles? Porque para ellos la misa es la asamblea. Si no hay asamblea, ¿para qué misa? Sagrada sinaxis o asamblea del pueblo de Dios reunido en común bajo la presidencia del sacerdote. No es más el celebrante, es el presidente. Es el que dirige toda esa cosa que está ahí. Para celebrar, no diría, el santo sacrificio de nuestro Señor renovado en nuestro altar. No, para celebrar el memorial del Señor. Como recordar que nuestro Señor se murió y resucitó por nosotros. Es contar historietas, hablando así, ya. De hecho, en la misa nueva, memorial. ¿Se acuerdan que yo dije a ustedes que cuando empieza el canon de la misa tradicional aparece la palabra opus? ¿Sí? Opus. Yo estoy realizando una obra, ¿sí? En la misa nueva, narratio instituciones. Narración de la institución. Yo no estoy realizando algo, yo estoy contando, ¿sí? Si yo agarro un pedazo de pan acá, ahora delante de ustedes, sacerdote como soy, digo, sí, nuestro Señor en la última cena tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, después tomó el cáliz y dijo, este es mi vino. Yo digo las palabras de la consagración, digo, consagro, no, porque yo estoy contando una historia, no estoy realizando algo, yo estoy contando, ¿sí? Y si un sacerdote hace eso hoy, no consagra, ¿sí? Sí, nuestro Señor en la víspera de su pasión tomó el cuerpo y dijo, eso es mi cuerpo. No consagra, no hay consagración, no hay transformación, no hay transubstanciación. Pero me dicen, sí, pero la estructura de la misa nueva parece con la misa tradicional. Así, muy superficialmente parece. Hay, si no quiere los elementos comunes, hay un acto penitencial, hay lecturas, varias, repetición de las palabras de Cristo, porque de hecho están en las instituciones. Hay la comunión y hay bendición final. Bien,
hay. Pero, dice el padre Calderón, es como si hubiera demolido un edificio y agarrado unas partecitas y hecho otro. ¿Sí? Es un poco así lo que pasó. Y eso es un poco duro, pero es así. Es otra cosa. No es una misa distinta, un otro rito que puede ser, que está bien. No, es otra cosa. Con otra idea, con otra función, con otra finalidad. Es qué sé yo, para un ejemplo tonto así, pero le invito a ustedes a una fiesta de cumpleaños, ¿sí? Bueno, usted se viste a una fiesta de cumpleaños, ¿no? Con un vestido alegre, feliz, y llega todo feliz allá, con sus niños, sus hijos y demás, llega allá a un funeral. Ah, pero hay comida también y la gente está reunida acá también, sí, pero es otra cosa. Son dos cosas distintas. De hecho, mi vestido cambia, ¿no? Así es. Si yo voy para un sacrificio, es una cosa. Si yo voy para y eso es lo importante, es una comida. Eso es la misa nueva. ¿Usted quiere entender la misa nueva? Es eso. Es un banquete. Y los elementos muestran muy bien eso. En ese momento ellos dicen, este es el banquete. Sí, de hecho es. Claro, la liturgia tradicional a veces habla del banquete celestial, por ejemplo, ¿sí? Pero de modo figurado, ¿sí? Acá ellos dicen como propio, es un banquete. Hay una mesa, no hay más un altar. No es un altar que está pegado a la pared, sino una mesa, donde todos, si posible, sientan alrededor. No se ofrece la Inmaculada Hostia, como esa oración que yo dije a ustedes. Se ofrece pan, ¿sí? Pan. Y todo lo que demás ustedes quieren imaginar. Yo estoy en el seminario moderno, y en la orden del ofertorio era la parte más horrorosa del mundo, que los seminaristas traían las cosas que usaban para trabajar, para ofrecer a nuestro Señor, los frutos de la tierra, la manzana, no sé cuánto. Claro, y de hecho, acá tengo una oración. Oración del ofertorio, de la misa nueva. Bendito sea Señor Dios de toda la creación, porque por tu bondad hemos recibido el pan que te ofrecemos, no te ofrecemos más la hostia inmaculada, fruto de la tierra y del trabajo de las manos humanas. Él se convertirá para nosotros en el pan de vida. Después con el cáliz, bendito sea Señor Dios de toda creación, porque por tu bondad hemos recibido el vino que te ofrecemos, fruto de la vida y del trabajo de las manos humanas, que se convertirá en nuestra bebida espiritual. No se ofrece más la hostia inmaculada, no se ofrece más la preciosísima sangre, se ofrece pan y vino y otras demás cosas, millones de cosas. Y, paréntesis, esa oración fue tomada del rito judío, ¿sí? Es la misma. Entonces, es una comida en que se ofrece pan, se ofrece vino. Padre, un sacerdote me decía que la misa era una cena, que porque nuestro Señor dejó instituido, lo que fue instituido fue una última cena, y que lo que se conmemora es esa cena. Claro. Y donde se reúne la asamblea, las personas, es a disfrutar de esa cena, de ese banquete, que eso debe ser lo que se vive en la misa. Muy bien. No el sacrificio. Es la definición moderna de misa. Sí, está muy bien dicho. He escuchado eso mismo de protestantes. Sí. Es eso, de hecho es eso. Y es bonito que el mismo dice, ¿no? Es eso. Claro, es un banquete en que estamos acá para recordar, ¿sí? Por eso tomamos las oraciones judías. Porque nuestro Señor rezó la acción de gracias antes del Cordero Pascual. Sí, pero son dos cosas. Es la última cena y el nuevo sacrificio instituido. Ese es el sacrificio de la nueva y eterna alianza. No es lo mismo. Yo no estoy haciendo una cena, nuestro Señor, ¿no? Estoy haciendo un sacrificio de la nueva y eterna alianza. Ahora, cambió la cosa, ya no es lo mismo. Pero para ellos es, de hecho, un banquete. Es un banquete. Por eso, y ahí digo los otros elementos, es una mesa, se ofrece pan, se ofrece vino, se toma con la mano. ¿Por qué voy a tomar en la boca? Es un banquete. No hay opus, sino narración. Cuento.
Porque, por eso que dice usted, porque es una memoria. ¿Sí? No se habla más en presencia real de nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. De hecho, la justificativa, yo no traje todo el texto acá de la definición de misa nueva, pero no me acuerdo bien las palabras, pero Pablo VI dice: porque en virtudes de estas palabras de nuestro Señor, donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Sí, es verdad, pero eso no es presencia real. Nosotros acá podemos rezar y rezar el rosario todos juntos y nuestro Señor está presente, pero no es presencia real, es distinto, no es la misma cosa. Entonces, si él usa eso para justificar la misa nueva, ya no habla más de presencia real, habla de memorial. Estamos acá para recordar lo que hizo nuestro Señor por nosotros. ¿Por qué? A ver si yo puse acá para no me adelantar. Porque el fin de todo no es más la cruz, es la Pascua. No, esa cosa de liturgia tradicional, de hablar de sacrificio, de sangre, de expiación, de reparación, de satisfacción, eso para ya de ultrapasado. No, nuestro Señor resucitó. ¿Para qué recordar? Sí. ¿Para qué recordar el sacrificio? Vamos a hablar de alegría. De hecho, hay un pequeño acto penitencial en el principio de la misa nueva y después, alegría, alegría. Guitarra, alabanza, listo. Nuestro Señor resucitó. ¿Para qué quedar tristes, digamos? Claro, recordando, olvidando, perdón, que el pecado exige una reparación. Y que nuestro Señor vino para reparar el pecado. Ya no se habla más de clementísimo Padre, ya no se hace más inclinaciones profundas, ya no se humilla delante de Dios. ¿Por qué no? Somos amigos, usted resucitó. Está. Es Pascua, misterio pascual. Se acabó la tristeza. De hecho, no sé si fue en la iglesia que yo vi o que alguien comentó conmigo, pero en lugar donde debería estar la cruz en la iglesia, y estaba antes porque era una iglesia tradicional, no está aquí, resucitó. Claro, no vamos a acordar de sacrificio, Cristo resucitó, ya, alegría, alegría. Y así es. Y yo hablo eso en broma, pero si ustedes miran la misa nueva, pensando así, ustedes van a entender todo lo que pasa ahí. Y narración, y eso es lo principal, y para eso está la asamblea. De hecho, las construcciones de las iglesias nuevas ahora, todo, en la iglesia tradicional usted entra, sacrario, de uno, porque es lo central. La iglesia nueva normalmente es redonda, con aire acondicionado, con banco estofado, con todo mejor. ¿Por qué? Porque la asamblea es esencial. Y si no hay asamblea, yo no celebro misa no. Porque es un banquete. Claro, ¿cómo voy a celebrar un banquete yo solo? ¿Y cómo tomar una cerveza solo? No tiene gracia, ¿no? Así es. La misa nueva tiene que tener pueblo, fieles, asamblea, ¿sí? Y está hecha para eso, por eso es redonda. Estamos todos en común. Ya no es el sacerdote que reza su confite y después los fieles. No, todos juntos, somos juntos. Yo soy el presidente de la celebración, pero no es que estoy en un rango mejor. Estamos juntos, somos todos iguales. Sacerdocio común de los fieles, hay millones de problemas ahí. De hecho, que yo les decía antes de la instrucción, ¿no? Esa parte de la misa, ¿sí? ¿Cómo se divide la misa nueva? Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Como dos partes iguales del mismo rito, de la misma ceremonia. Es lo que hay en la misa nueva. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Puestas en el mismo rango, la liturgia de la palabra para ellos es tan importante como la liturgia eucarística. ¿Por qué? Porque ya no, el fin no es la consagración, el fin es acción de gracias. ¿Por qué se habla? Padre, voy a la Eucaristía. Es verdad que la Santa Misa es también Eucaristía, pero no solo. Yo voy a la misa. La Eucaristía, la palabra significa acción de gracias. Para ellos solo hay Eucaristía. Cristo resucitó. Acción de gracias. Nada de perdón, nada de expiación. Acción de gracias. Liturgia de la palabra. Y acá, un tinte bien protestante, como cuanto más lecturas durante el año, yo tengo los años, el año A, el año B, el año C, para intentar leer todos los evangelios. Yo tengo durante la semana año impar y año par para intentar leer lo máximo posible de Sagrada Escritura, porque ella está puesta en el mismo rango de la Eucaristía. Y por eso en el ofertorio se entra con la palabra, y se baila con la palabra que entra en la misa.
porque está puesta en el mismo rango de la Eucaristía, en la misa nueva. Son dos liturgias. No hay reparación y precio por el pecado. Todo el mundo está salvado, estamos felices. Ya no hay más que sufrir. Entonces, son unos apuntes así, solo para decir de la misa, para que ustedes empiecen a pensar en eso como algo muy importante y muy grave. Mirar bien la misa nueva, mirar bien la misa tradicional para amarla, para quererla. Acá termino con la cita del padre Calderón, porque la pregunta siempre que viene es: pero la misa nueva no es tan buena como la tradicional, pero podría haberla, ¿no? No. Así, dice el padre Calderón, así como no se puede frecuentar las discotecas sin erosión de la honestidad, tampoco se puede frecuentar un ritual modernista sin desgaste de la fe. Es duro, pero es así. No, la misa nueva hace perder la fe, no hace ganar fe. Yo miro a esa Eucaristía dada en las manos y profanada muchas veces, en vez de creer que nuestro Señor está ahí, yo creo que es un banquete y que estamos ahí solo para celebrar la memoria de nuestro Señor, que no hay nada sobrenatural. Esto es así, al menos para el común de los mortales, y estamos mirando una sola cara de la moneda, el hecho de que hace perder la fe, ¿no? Porque hay que tener todavía más en cuenta que los ritos tradicionales son sacramentales, es decir, son formas sensibles que, con un alma santa, que transmiten gracias actuales cuando se lo recibe con fe. No solo que me hace perder la fe en la misa nueva, sino que la misa tradicional me hace ganar la fe, me hace aumentar la fe, porque son ritos que son sacramentales. Cualquier fiel católico puede unirse a la misa a una distancia, pero si la Iglesia mandó bajo el pecado que cada domingo se asista, es justamente por la eficacia santificadora de sus ritos, que predisponen al alma para unirse más eficazmente al santo sacrificio. De hecho, asistiendo a la misa de siempre, tradicional, teniendo en cuenta un poco todo eso que hablamos, uno se prepara bien y recibe a nuestro Señor con mucha devoción. Acá no. Acá más bien lleva a la disipación, la guitarra, las alabanzas, la batería y todo más. Es muy grave eso, pero son cosas distintas. No es la misa nueva una misa tradicional un poco empeorada. No, apunta a otra cosa. Quiere ser otra cosa. No es que quiso disminuir la misa tradicional para que no quedara tan fea. No, quiso ser otra cosa. Quiso ser un banquete. Y eso es la misa nueva. Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes varias? Padre, tengo 3 preguntas. Bueno, sé que hay otros ritos que fueron, además del rito romano que conocemos, que fueron reconocidos en Trento, pero entonces, ¿cuáles son como los criterios para saber qué es el santo sacrificio? Sí, no, esos ritos si son reconocidos por la Iglesia de siempre, son buenos. Y doy un ejemplo que yo conocí, la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, de los ucranianos. ¿Sí? Es un rito distinto, pero que guarda lo mismo, la esencia del sacrificio, la consagración y todo más. Me hizo acordar de otra cosa, un pequeño paréntesis, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre, soy pésimo con los nombres, ¿no? Pero tanto es poco importante la idea de sacrificio en la misa nueva, que Benedicto XVI, por ejemplo, aprobó un rito de esos orientales, en que no había palabras de la consagración. No hay palabras, y Benedicto XVI dice, sí, se puede celebrar con ese rito. ¿Sí? Claro, ¿por qué no tenían las palabras? Porque por respeto contra los herejes que querían profanar esas palabras, o un cura mago. Claro, no estaba ahí las palabras, pero seguramente el sacerdote se lo decía, de memoria, seguro, porque si no hay palabras de consagración no hay misa. Pero Benedicto XVI aprobó ese rito tal cual como estaba, sin las palabras de consagración, y dijo, es católico, puede celebrarse. Y ese seguramente, si yo voy a una misa que es así, yo estoy seguro de que no hay consagración. No. Pero las palabras están puestas ahí en el rito, en partes digeridas ahí por el rito. No, si no hay palabras de consagración, no hay consagración. Uno puede decir con seguridad, tranquilo, no hay consagración, no hay misa. Puede ser una reunión de no sé qué, pero no es misa. Padre, otra cosa es, ¿por qué si en el santo sacrificio se celebra con pan y vino, ¿cierto? Y ese pan y vino tiene que ser de unas características específicas, porque si es accidente, son accidentes. Claro, pero ahí es por lo que nuestro Señor hizo, digamos. Yo no puedo cambiar nada que nuestro Señor hizo. Nuestro Señor consagró vino de uva y consagró pan de trigo.
Entonces tiene que ser pan de trigo y vino de uva. Si es ácimo no ácimo, no es obligatorio. Hay liturgias orientales, por ejemplo, que usan pan fermentado, ¿sí? Pero lo esencial que hizo nuestro Señor es, yo no puedo cambiar. Nada que sea, por ejemplo, las palabras de bautismo, para otro ejemplo, ¿no? Yo no puedo bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. No hay bautismo. ¿Por qué? Porque son las palabras mismas que dijo nuestro Señor. No es ley eclesiástica, es ley divina. Entonces, nuestro Señor consagró vino de uva y pan de trigo. Si yo consagro vino de manzana, no consagro. Y si yo tomo pan de maíz o de arroz, no consagro. Porque, por definición de nuestro Señor, por mandato de nuestro Señor, y porque la Iglesia definió eso como verdad de fe también. Además de lo que dijo nuestro Señor, la Iglesia dijo, si el vino tiene que ser de uva. La Iglesia tiene ese poder de decir el vino que no es de uva no. Y la última, padre, porque el Viernes Santo no hay. Es como por el luto, ¿no? Por el que, para recordar, ahí sí, como memorial, ahí puede decírselo, porque en ese día yo estoy recordando el sacrificio que dio origen a la Santa Misa. Y la Iglesia quiere que yo mire solo ese sacrificio. Porque la Santa Misa es la renovación de ese sacrificio y es así. Pero la Iglesia quiere que yo mire en el Viernes Santo ese sacrificio cruento de nuestro Señor. La misa es el sacrificio de nuestro Señor con la única diferencia que es incruento, no hay derramamiento de sangre, ¿sí? Pero el Viernes Santo la Iglesia quiere que yo mire solo ese sacrificio que fue cruento. Quiere que yo mire solo a nuestro Señor. Por eso no hay misa. No hay celebración de sacrificio. Padre, ¿se podría decir que se profana la iglesia cuando los ministros reparten la comunión? ¿Eso es una profanación? Yo diría más bien, el tema es juzgar la conciencia de esas personas, ¿no? Ahí es muy difícil entrar en la cabeza de la gente, ¿no? Porque por ahí nace con la intención, qué sé yo. Pero en sí mismo, materialmente hablando, es un sacrilegio, más bien. Que es, ¿Sacrilegio? claro, sí. Y puede ser profanación hacia nuestro Señor también, no de la iglesia, sino hacia nuestro Señor mismo, ¿no? Puede ser también. Porque siente que son casados, o sea, el sacerdote está instituido, se prepara y es un tiempo de preparación más o menos de 6-7 años, Sí. y supuestamente ellos son Sí. de 6 meses. No, y no solo la preparación, mismo que un ministro de Eucaristía asistiera 10 años de seminario, mismo así no podría tocar la Sagrada Comunión. Es por la unción. El sacerdote tiene las manos unidas para tocar a nuestro Señor. Exactamente. Entonces, es un consagrado, no es un laico, mismo que el laico no fuera casado, tampoco. El sacerdote está consagrado a nuestro Señor. De hecho, decía eso en Bucaramanga la semana pasada, Monseñor Ferrer hace esta comparación, porque el sacerdote, por ejemplo, guarda la castidad, ¿sí? Porque, así como la Virgen tuvo que ser pura, santa, inmaculada para encarnarse en nuestro Señor, el sacerdote tiene que ser puro para encarnar a nuestro Señor en la Eucaristía, ¿sí? Y por ahí van las razones. Y porque el sacerdote está hecho para eso, y hecho no solo en preparación, no solo de preparación intelectual, sino de preparación de gracias, digamos, de preparación de la Santa Iglesia misma, que ella misma ungió esas manos diciendo así, usted puede tocar a nuestro Señor, nosotros no. Y lo de las lecturas también, que lo hacen los... Sí. No, porque, claro, como es un banquete, cuanto más gente participe del banquete, mejor es el banquete, digamos. Y yo voy a hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta de cumpleaños. Y llega toda la gente y se sienta ahí, queda ahí sin hacer nada, ni habla, ni hace nada. Más aburrida esa fiesta, horrible. Pero si todo el mundo participa y canta y baila y viene y come y ayuda y todo más, es un banquete muy bueno. Por eso digo, miren la misa como un banquete. Entonces, cuanto más gente participa del banquete, mejor. Entonces yo hago las señoras también subir y que besan los misales con sus batones y todo más. Todo el mundo participa, digamos. Y las últimas oraciones que tampoco se hacen. En las 3 Ave Marías, el Dios te salve, y el San Miguel Arcángel, ya se omitieron también totalmente. No, pero uno podría hablar de muchas cosas más importantes incluso que cambiaron. Cambiaron muchas cosas, no son pocas. ¿No? Pero siempre apuntando a eso, apuntando a un banquete, digamos. No es... Por Pío X fue porque es instituido en lo de San Miguel Arcángel, las Ave Marías. San Pío X. Las Ave Marías ya es León XIII. León XIII. Las Ave Marías de León XIII, ahí puede ser que me equivoque acá, pero la de San Miguel, León XIII también, pero San Pío X puso el Coriazo Sacratísimo al final. ¿Sí? Porque allá mismo, los mismos sacerdotes, cuando uno se acercaba a recibir la comunión, le decían a uno que le recibiera a los ministros,
porque ellos también estaban consagrados. Sí, no está Y no decía padre, no están consagrados porque no. Sí. No están unidos. No están casados. Sí. No están consagrados, no están. Allá también, padre, utilizan mucho, como se acaba de decir, que tiene que ser el cáliz, tiene que ir dorado, allá lo utilizan de plata. Sí. No, yo, para escandalizar un poco, pero yo vi eso. Un sacerdote que se olvidó traer la maleta capilla, ¿sí? La maleta capilla es donde lleva todas las cosas para celebrar la misa, ¿no? Era una misión, llevó y se olvidó la maleta capilla. Entonces uno se ofreció, padre, yo tomo el carro y voy a buscar la maleta capilla. No hace falta. Toma un vaso ese de vidrio y un platito de inox, ese, ¿sí? Y hizo la misa, ¿no? Así. ¿Qué se está celebrando el pan? Sí. También sucede. Pan, vino, ¿no? Sí. También sucedió aquí alguna vez un padre llegó allá y según él, pues, cuando se consagró la familia o algo, le regaló un vasito de madera y entonces ya no utilizaba lo que ya, sino el que el cáliz de madera. Sí. Claro, ya. Claro, porque que todo ese quitar los signos de respeto a nuestro Señor muestra que no creen más en la presencia real, y eso es el rito nuevo. No hay presencia real, es